Bien, la clase de hoy, como les decía en la clase pasada, tienen valor de 12 puntos en el último examen y la importancia de que usted se aprendiera las medidas de tendencia central en datos simple es precisamente no tanto por la medida de datos simples, sino por las medidas de datos agrupados, que son las que van ahora hoy, porque no se le pueden confundir. Y les decía que estas medidas, junto a las que vimos la semana pasada, tienen prácticamente el valor de casi la mitad del examen que tendremos como final. Estas medidas prácticamente, si usted se las sabe, si usted se las aprende, pues va a tener, como quien dice, ya la mayoría de puntos, porque el que se sabe las medidas de tendencia central y estudia bien la mediana, que queda indicada desde hoy para la próxima clase, pues ya se sabe prácticamente las medidas de localización, que son el siguiente tema. Y ustedes pueden observar que las medidas de datos simples, por lo importante que son, la dimos en una sola clase, un rato. La clase ha sido la más corta de todas. Y las medidas de tendencia central, dijimos, una clase para cada una. Sin embargo, las medidas de localización, que la vamos a ver en la próxima semana, la vamos a ver en una sola clase, las dos, simple y agrupada. Y las medidas de variabilidad, de variación, la vamos a ver también en una sola clase. Yo le hablé de ustedes de 18 puntos del examen final, pero no le hablé de que las medidas de variabilidad, perdón, las medidas de tendencia central y las medidas de localización, que veremos la próxima semana, también tienen el equivalente de una práctica que valdrá 7 puntos esa práctica. Y en esas medidas, las medidas de localización tendrán valor de 2 puntos y estas medidas tendrán valor de 5 puntos. Es decir, que a los 18 súmele esos 5 también. Y en el examen final, en la práctica final, también estarán presentes las mismas medidas, y en esa práctica final, que valdrá 7 puntos, estas medidas tendrán valor de 3 puntos más. Es decir, por eso le decía, usted tiene que aprenderse estas medidas para pasar la materia. Si usted se da cuenta que estas medidas son muy, muy importantes y serán las responsables de que usted apruebe o desapruebe la materia. Usted ve la cantidad enorme de puntos que valen ellas tanto en exámenes como en práctica. Quedan unos 60 y 14 y 45, quedan unos 59 puntos.
Y de esos 59 puntos, la mitad prácticamente son de estas medidas. Son de estas, más de la mitad, porque en el examen final, que vale 45, son 35 puntos prácticos. Y de esos 35 puntos prácticos, habrá más o menos unos 20 y pico lejos de las medidas de tendencia central, más, les decía, de las dos prácticas, que son 14 puntos, tienen un gran valor. Así es que dejamos dos ejercicios para que usted se examinara, a ver si se sabía las medidas. Y hoy, aunque dije que no iba a preguntar más clases, quiero que uno de ustedes me diga los resultados y las interpretaciones de esos ejercicios. Empezando por el primero, quien se anima a explicar y a decir cuánto dio el primer ejercicio en la media aritmética, la mediana y la moda, y cómo interpreta esos resultados. Vamos a ver, Mariela. Marianela. En la media aritmética me dio 63.80. Pérez. Los datos tratan de tal cosa. Ok, perfecto. La variable X representa la estatura de un grupo de estudiantes. Los datos son 56, 58, 62, 65, 65, 67, 68 y 70 pulgadas. Calcular e interpretar Marianela ya está dando la tabla ordenada, con los datos ordenados. Sí. Entonces vamos a buscar la media aritmética, que es la media aritmética entre el total de datos. A mí me dio 511 entre 8, que eso da 63.87. Esa es la puntuación que me dio en la media aritmética. La interpretación es que la estatura promedio de un grupo de estudiantes es de 63.87 pulgadas. ¿A alguien le dio eso diferente? Me dio igual. Ok, perfecto. No, a mí me dio igual también. ¿La interpretación, Marianela? Que la estatura promedio de un grupo de estudiantes es 63.87 pulgadas. Muy bien. Vamos a ver la mediana. ¿Quién se anima en ese mismo ejercicio? Explicarla. ¿Cuánto es N? ¿Cómo se buscó? Radeina. A mí me dio la mediana, está entre 65, los dos 65. Entonces, Okay. Me da el mismo 65. Se busca el punto medio, sumando los dos y dividiendo entre dos, dale el mismo 65. Lo mismo 65. ¿Cómo se interpreta? Que el 50% de los estudiantes tienen tamaño inferior a 65 pulgadas y el 50% tienen tamaño superior a 65 pulgadas. Muy bien. Yoli, vamos a ver la moda. Vamos a ver, Víctor. La moda me dio, como es el dato que más se repite, es el 65, me da 65 pulgadas de estatura. ¿Y la interpretación? Que la estatura más frecuente de los estudiantes es 65 pulgadas. Muy bien. Jamie, ¿usted podría iniciar el segundo ejercicio? Sí, maestro. La media aritmética me dio 875 dividido entre 11, que es el número total de los datos. Entonces eso me da un 79.55. ¿Qué?
¿Qué? La otra le dio pulgada. ¿A usted le da qué? La calificación. Puntos. Puntos. Cuando usted le preguntan la nota, ¿cuánto te sacó? Tantos puntos. No es calificación, es puntos. Puntos. Profe, Vamos. disculpe. En mi caso lo redondeé a 80. No. Acuérdense que los ¿Cómo promedios era? no se redondean. En esto lo hice redondeado porque como es calificación, porque yo digo, si una calificación tú no vas a poner 79.54. No A se eso me redondea. refiero. Ok. Está bien, pero los promedios no se redondean. Son medidas. Son medidas, no se redondean. Ok. Más luego, tal vez en una clasecita de esto, le voy a explicar el por qué no se redondea un promedio. Vamos a ver, Jamie, dígame la interpretación, por favor. La interpretación es que la calificación promedio de los estudiantes investigados es de 79.55 puntos. Puntos. ¿Es 55 o 56? ¿Cómo es? 54 me dio. Ah, A mí 54. ¿Y qué es lo que está pasando con usted? ¿Por qué le está poniendo A mí un me dio número de más? 54. ¿Cuánto es el total? Entre A mí 11. también fue 79.54 puntos. Bueno, pues mire, revísese, Jamie. Si usted está poniendo un número de más al redondear, le va a quedar todo mal, ¿eh? Eso no es así que se redondea. Póngase a leer. Yudelkis, la mediana. En la mediana, la cantidad que tiene su número impar, da 11. La cantidad se repite, 78 puntos. No, la La mediana no es el que se repite, el que está en el o medio. sea, el impar, exacto. Como Ok. es un número impar, cae en el 78. El que está en el La centro. Exacto. La interpretación, que el 50% de los estudiantes tienen la calificación inferior a 78 puntos y el 50% tiene calificación superior a 78 puntos. Ok. Calificaciones inferiores, calificaciones superiores. Ámbar, vamos con la moda. En la moda a mí me dio 75 y 78, como es el número que más se repite. El 75 se repite 2 veces y el 78 por igual. Muy bien. Y la interpretación es que las calificaciones más frecuentes de los estudiantes investigados son 75 y 78 puntos. Muy bien. Como son dos las modas, entonces la interpretación es en plural. Algunos me hicieron esa pregunta cuando estaba dando la clase y ahí la tienen. Se interpreta simplemente en plural. Bien, muy bien. Así es que veo que aquí se está estudiando. Mucha mano levantada. Ámbar, ya quítame la manito. A Yoli me la levantó, se le pregunté, se desapareció. Sí, y después profe. apareció. Lo que pasa es que mi internet está un poco lento porque la señal se está yendo y volviendo, pero yo trato de ver si me ubico en un lugar donde tenga buena señal, porque no sé qué es lo que está pasando con la cajita, pero yo estoy en la clase. Esto es un desastre. Yo estoy con, mire, eso es un router que yo uso en el teléfono, porque me da mejor señal el teléfono. Y el otro está allí conectado. Y en la otra semana era con 3, porque si ese de Viva. Hoy estoy conectado en Viva porque hoy Claro no, hoy Telenor no sirve y Claro está, ya Claro se me terminó. Ya usted sabe cómo es este asunto. Bien, vamos entonces a la clase de hoy. Trate de entender la clase de hoy. La clase de hoy, para usted entenderla, no es una cuestión de número, es una cuestión de teoría. Dígame, Radeina. Radeina me levantó la manito. Pues sin querer, profe, la computadora. Ok. Entonces,
Inclusive yo le dije a ustedes, si usted lo lee bien y se sienta, puede hasta traer los ejercicios resueltos, traer los hechos, los ejercicios que están ahí de ejemplo. Entonces, quiero que sepan que, como vamos a ver al final de explicarla, todo se calcula en una misma tabla, no hay que hacer 3 tablas. Ahora vamos a usar las 3 tablas para verla por separado, cómo se busca cada una, y una no tiene que ver con la otra, porque usted vea que una no tiene que ver con la otra. La primera medida que vamos a ver es la media aritmética como tal, en datos agrupados. Y lo primero que debemos observar, les dije en la pasada clase, y recuérdelo siempre, que no se trata de memorizar cosas, sino se trata de que usted debe entender que la fórmula es lo que usted debe tener siempre. Lo primero que usted debe de tener es la fórmula. Y ahí es la importancia de esa teoría que yo le he dado a ustedes hoy, que le dejé para que usted la copiara. Le dije, estudies esa teoría. Porque es que si usted no sabe llenar la fórmula, va a creer que como en la primera parte nosotros llenábamos un cuadro, va a creer que es a llenar el cuadro que vamos, a seguir llenando el cuadro. Claro que sí. El cuadro se va a llenar, pero ahora el cuadro no vale nada. Ahora lo que vale es la fórmula que usted va a llenar. ¿Se ve? Entonces, la fórmula se llena satisfaciéndola, buscando en el cuadro lo que usted necesita para llenarla. Es así ahora. Entonces, lo que usted necesite para llenar esa fórmula, usted va a usar la tabla para hacerlo. Entonces, en ningún momento piense usted que usted está llenando la fórmula. Porque hay estudiantes que memorizan, la media aritmética se busca así, papá, y antes de poner la fórmula empiezan a llenar el cuadro. Y después tienen el cuadro lleno y dicen, pero ¿y para qué fue que yo llené esto? Claro, porque lo está haciendo de una forma de que lo memorizó y no lo está haciendo de una forma lógica, que es utilizando la fórmula, que es la que le va diciendo a usted lo que hay que hacer. Entonces, si usted observa la fórmula de la media aritmética, le dice, la media aritmética es igual a la sumatoria de XI por FI entre N. Recuérdese que el dado simple era simplemente la fórmula de XI y que XI está dado directamente, la variable. Ahora recuerde también que hasta en el examen salió que el valor que representa la variable en esta tabla es el punto medio y se simboliza como XI. Por eso entonces que aquí le dice, donde XI representa el valor de la variable. En todo caso, ¿verdad? Es el punto medio. Eso es lo que dice ahí, o marca de clase. Entonces, ahora le dice a usted, mire, usted para buscar la media aritmética tiene que tener 2 cosas. Tiene que 3 cosas. Tiene que tener el punto medio, la frecuencia absoluta y el total de datos. Pero ese punto medio y esa frecuencia absoluta, usted tiene que unirlos. ¿Cómo lo une? Multiplicándolos. Eso es lo que dice XI por FI, unirlo. Entonces, cuando usted multiplica XI por FI, punto medio por frecuencia, después que usted lo multiplique uno a uno, X1 por F1, X2 por F2, X3, en la misma línea, entonces lo suma. Usted no puede sumar lo que usted no tiene. Siempre en toda operación que usted vaya a hacer, la suma es lo último de ese término. La suma es lo último, usted tiene que buscar todo lo demás para poder sumar. Eso es un término, un concepto que usted tiene que tener siempre pendiente en eso. Entonces, aquí nos dice pasos para buscar la media aritmética. Y nos dice primer paso,
buscar el punto medio. Eso si usted no lo tiene, ¿verdad? Si usted no lo tiene, usted lo va a buscar. Vamos a partir del que usted no lo tiene. ¿Por qué partimos de que usted no lo tiene? Partimos porque acuérdese de que esta tabla inicia con las clases y sigue con las frecuencias. Lo que pasa que vimos el punto medio en la primera parte de la materia para que usted se acostumbrara a calcularlo. Acuérdese que no lo usamos. Pero como es una partecita tan fácil y que además ayuda a que mucha gente se queme, lo vemos en la primera parte para que usted se acostumbre a verlo y ya lo tenga listo cuando venga la segunda parte. Pero el punto medio no es cuestión de la primera parte, ¿verdad? Bien, entonces, aquí nos dice, primero, usted va a buscar los puntos medios. ¿Cómo se buscan los puntos medios? Límite inferior más límite superior igual dividido entre 2. Segundo, después que usted tiene los puntos medios, usted sabe que la frecuencia está ahí. Entonces usted va a multiplicar cada punto medio por su respectiva frecuencia en pares. Después que usted multiplica esos puntos medios, entonces súmelo y aplica la sumatoria de XI por FI, del punto medio por la frecuencia. Y esa sumatoria entonces usted la va a sustituir en la fórmula y lo va a dividir entre N, también sustituido en la fórmula, el total de datos. Acuérdese también que el total de datos es la sumatoria de FI, de la FI minúscula. Y en el examen, a propósito, hubo unas cuantas personas que se quemaron en el cuadro, quemadito, porque lo primero que dije, cuente los datos, no es adivinando. Habían 32 datos y hubo muchos que hicieron con 30 datos. Con 30, si usted nada pone 30 ya, mal. Lo único que puede tener bien la clase y el punto medio, pero ya, usted sabe que la frecuencia está mala, todo está mal. Entonces, si son 32 datos, usted pone 30, quiere decir que todo, hasta las interpretaciones, todo está mal. Ahí usted podía tener el rango, las clases y el punto medio, bueno, más nada. Pues de la frecuencia para allá, todo depende de FI y de N. Así es que vamos a ver entonces cómo se calcula la media aritmética dando esos pasos que están ahí en el ejemplo siguiente. Dice, supongamos los pesos en libras de un grupo de estudiantes que se distribuye de la siguiente manera. Y ahí está. Observe que solamente está la clase y la frecuencia absoluta. Entonces, mire, ponemos la fórmula, calcular e interpretar la media aritmética. Ponemos la fórmula. La media aritmética es igual a la sumatoria de XI por FI entre N. Vamos al paso 1. El paso 1 dice, busque el punto medio. Pues vamos a buscar los puntos medios. ¿Cuánto del primero? 50. 90. El segundo, 60, tercero, 70. 70. Para los que no saben, estamos haciendo en el primer caso, todavía hay gente quizás que no lo sabe. 45 más 55 igual dividido entre 2. ¿Ok? 55 sí. Más 65 igual dividido entre 2. ¿Ok? Bien. Entonces, con esto aquí. Ponerlo más elegante eso. Ok. Un momentito para continuar. Perfecto. Amén. Entonces, vuelvo y repito. Se suman los límites y se divide entre 2. 50. Mire cómo se observa que el valor, el punto medio, es el valor que está en el medio de los números. Entre el 45 y el 55, el 50.
el 60, el 70, 80 y 90. El segundo paso dice, multiplique los puntos medios, aquí, ¿verdad? Por su frecuencia, por FI. El primer valor entonces será 400. 50 por 8. 400. 400. Muy bien. 60 por 9, 540. 400. 540. 540. 770. 700. 770. 1280. 1000. 1280. Ok. Y 540. 1280. Para los que no llevan las anotaciones, dijimos 50 por 8, 60 por 9, 70 por 11, Puso el profe ahí. 80 por 6, por 16. ¿Cómo es? Puso uno más, 1280. Y te puso 90. A 80. Ok. Entonces, ya tenemos aquí los puntos medios multiplicados por la frecuencia. Mire los pasos que les van diciendo a usted lo que vamos haciendo. Mírelo ahí. Primero, se buscan los puntos medios. Segundo, se multiplican los puntos medios por su respectiva frecuencia. Tercero, se suman esas multiplicaciones. Vamos al tercer paso. Vamos a sumar eso. ¿Cuánto da? 5530. 3530. 3530. 1530. 3.530. Perfecto. Ahora nos vamos a la fórmula a sustituir. Ya tenemos la suma de X por FI, que son 3.530. Lo vamos a dividir entre el total de datos. Y el total de datos en este caso son 50. Y eso me va a dar, ¿cuánto? 70.60 libras. 70.60 libras. Y la interpretación es exactamente igual que en datos simples, que el peso promedio de los estudiantes es 70.60 libras. Y así se busca la media aritmética. Mire que todo está copiado ahí. ¿Cómo buscarla? Por eso era que yo le decía que cualquiera que se dedicara y se pusiera a poner atención y viera los pasos que están ahí, podía buscar la media aritmética en esa tabla. Vuelvo y repito, los pasos están ahí. Primero se buscan los puntos medios, eso es XI. Luego se multiplican esos puntos medios por su frecuencia, 50 por 8, 60 por 9, 70 por 11. Luego que usted lo tiene todo multiplicado, lo suma. Y eso es la sumatoria de XI por FI. De XI por FI. Luego vamos a la fórmula, sustituimos para llenarla. La sumatoria de XI por FI, 3.530, dividido entre N, que es la suma de FI, que son 50. 3.530 entre 50, 70.60 libras. El peso promedio de los estudiantes es 70.60 libras. Vamos a la mediana. Para poder entender la mediana, y desde ahora le digo, apréndase bien la mediana, porque el que se sabe la mediana ya se sabe el 75% de la clase que viene en la próxima semana, que son las medidas de localización. Por eso la medida de localización la damos en un solo momento, en una sola clase. Y los pasos para calcular la mediana son los pasos que se dan para calcular menos 1, es 1 menos. Es más fácil, porque hay un paso que se da cuando se busca la mediana, que ya no se da cuando se busca la medida de localización en datos agrupados. Pero esa partecita que están ahí de la fórmula son las mismas partecitas, excepto dos, que usted va a encontrar en la fórmula de los
de las medidas de localización en datos agrupados. Por favor, me apagan el micrófono, lo que lo tienen encendido. Entonces, aquí vamos a ver. Y la I, usted sabe que es el intervalo. Y el intervalo es el tamaño de las clases, el tamaño de los grupos, ¿verdad? N, usted sabe que es el total de datos. Mire que todo lo que está aquí lo dimos en las clases anteriores y yo le dije en la pasada clase, copie esto y apréndaselo a localizarlo, a ver, apréndaselo para la próxima semana. Entonces, aquí puede usted observar que FI es la frecuencia absoluta o absoluta simple. LI es el límite inferior. Y FI es la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, en la fórmula que se trata de buscar la mediana, usted debe recordar que la mediana es el valor que está en el medio del conjunto de datos. En el medio. Entonces, la mediana estará en la clase donde está el medio de los datos, la mitad de los datos. Por ejemplo, ahorita teníamos, en el cuadro que estamos viendo, hay 50 datos. Entonces, la mediana estará donde esté el dato 25, que es la mitad. Donde esté el dato 25, ahí estará la mediana. La mediana sigue el mismo concepto, es el medio. Y ese 25 entonces está en una clase, ya no está individual como los datos simples, ahora está en una clase. Entonces hay que localizar esa clase donde está la mediana. ¿Por qué? Porque todo lo que está ahí se refiere a en la clase donde está la mediana. Por eso entonces le dice FI, frecuencia absoluta simple, de la clase donde está la mediana. No es cualquier frecuencia, son muchas las frecuencias. Es de la clase donde está la mediana. Límite inferior, son muchísimos. En este caso, el límite inferior de la clase donde está la mediana. La frecuencia absoluta acumulada menos 1. No hay que restarle 1 a nadie. Si no, mire lo que dice ahí. Ahí dice, es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. Es decir, mientras todos los demás términos de la fórmula usted lo va a buscar en la clase donde está la mediana, que no es la clase del medio, sino es la clase donde está la mitad de los datos. Escuche bien. Esta, la frecuencia absoluta acumulada menos 1, es la frecuencia anterior, a la de la clase anterior en la FI grande. La FI grande anterior a donde está la mediana. Para calcular la mediana hay que dar 3 pasos. 3 pasos que si usted lo piensa son lógicos. El primer paso es buscar cuánto es la mitad de los datos. Hay que saber a qué valor corresponde la mediana. ¿Cuál es el valor? La mitad de los datos. Luego se acumulan las frecuencias. ¿Qué es acumular las frecuencias? Es buscar la frecuencia absoluta acumulada, ¿verdad? La FI grande que sale sumando la FI chiquita. Y el tercer paso es la comparación de los 2 pasos anteriores. Y ahí usted va a encontrar la clase donde está la mediana. Eso es, simplemente usted va a coger el valor de n sobre 2, que ya usted lo buscó, y lo va a buscar en la frecuencia absoluta acumulada en la FI grande. Si está, usted lo va a tomar, pero si no está, entonces usted va a tomar el inmediatamente superior. No le estoy diciendo el más cerca, ¿eh? Si el valor no está, usted va a tomar el inmediatamente superior. El inmediatamente superior. ¿Ok? Y ahí entonces usted va a tomar esa como la clase donde está la mediana. Luego va la fórmula y sustituye. Vamos a ver cómo se calcula con los mismos datos, el mismo cuadro. Aquí está, el mismo cuadro. Ahí está. Recuerden, lo primero es colocar la fórmula. Y lo voy a poner un poquito más chiquito para que se vaya, cuando estoy, se ve ahí. Más grande. Ahí. Entonces, el primer paso es
buscar n sobre 2. N sobre 2 sería 50 entre 2. Es igual a 25. Primer paso, ¿verdad? Segundo paso. El segundo paso es buscar las frecuencias absolutas. ¿Cómo se buscan? Sumando las frecuencias absolutas simples. Vamos a buscar las acumuladas. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada, el primer valor pasa igual, 8, más 9, 17, más 11, 28, 44 y 50. 50. ¿Okay? El tercer paso es buscar la clase donde está la mediana, que es aquella donde n sobre 2 es igual o inmediatamente superior al valor en la FI grande. La FI pequeña. En la FI grande. Entonces, el valor de n sobre 2, usted lo va a buscar en la FI grande. Si está, lo va a tomar. Y si no, va a tomar el inmediatamente superior. Mire ahí, el 25 en FI grande está. No. No, ¿Qué? ¿Cuál le sigue? 28. Una vez. 28. El 28. Entonces, mire, observe. Aquí yo la voy a seleccionar. Exacto. Voy a seleccionar esa clase. Esa es la clase donde está la mediana. Mire, por casualidad, cayó en el medio. No vaya usted a pensar que usted va a coger la clase del medio. Por eso es lo importante de ver los videos, porque uno se acuerda después. No es porque es en el medio, es porque n sobre 2 es 25, se buscó en FI grande, no está, entonces se tomó el 28, el inmediatamente superior. ¿Okay? Entonces, ahí en esa línea es que usted va a tomar para llenar la fórmula. Vamos a ver cómo se llena la fórmula. Vamos a ver. Mediana es lo primero, en el orden, ME, ¿verdad? Después sigue el signo de igual, después viene límite inferior. ¿Cuál será el límite inferior? El valor ahí. 65. 65. ¿Cuál? 65. 35. Límite inferior de la clase donde está la mediana. No es el primer límite. Alguien dijo 45, 65. Luego viene el signo de más, sustituyendo en la fórmula. Luego viene el paréntesis. En el paréntesis dice que a n sobre 2. ¿Cuánto es n sobre 2? 25. 25. Pero por Dios, ponga atención. 50, maestro. ¿Pero por qué 50? Es 25. Mírelo ahí calculado en el primer caso, en el primer paso, mírelo. N sobre 2, mírelo. 25, el primer paso que se dio. Sí, por Dios. Ponga atención. ¿Qué sigue? Signo de menos. FI menos 1. Está allá arriba, dice. Frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. ¿Cuánto es? 17. 17. 17. No hay que restarle uno a nadie, ¿eh? Es un término igual que los demás. ¿Okay? Frecuencia absoluta acumulada anterior, el FI menos 1, el 1 lo que quiere decir anterior, y menos 1, anterior a la clase donde está la mediana. Y el intervalo, ¿cuánto es aquí? 10. 10. Mire, déjeme ponerlo aquí para que después ustedes lo vean. El intervalo, aquí lo dice, el intervalo
Cuando ya usted tiene las clases formadas, es igual al límite superior menos el límite inferior. Cuando ya usted tiene el intervalo aquí, en este caso, que ya usted lo buscó, acuérdese que el intervalo es el rango sobre NC, sobre el número de grupos. Cuando usted no lo conoce, pero después que usted lo conoce, usted puede buscarlo como límite inferior, límite superior menos límite inferior. 75 menos 65, el intervalo es 10. Entonces, esto usted lo va a dividir entre, mire, que no es todo lo que va dividido, el límite inferior no va ahí, es nada más lo que está dentro del paréntesis, entre FI, y FI es frecuencia absoluta acumulada de la clase donde está la mediana. ¿Cuánto es? 11. 11. Muy bien, 11. Mire, ya la fórmula está llena. Ahora corresponde desarrollar la fórmula, sustituir. Y lo primero que hay que hacer es lo que está en el paréntesis. El 65, el 10 y el 11, en este caso, como están como términos solos, no se tocan, se dejan igual. Y siempre la suma va a ser lo último que usted va a realizar. Es decir, que ese 65 usted lo va a dejar hasta el final. Acuérdese de que después va un signo de más, porque si usted no pone un signo de más, está indicando una multiplicación. 25 menos 17, eso es 8. El 10 se queda y también se queda el 11. Quillero. El 11. Ahora, mire, cuando usted No, voy a tiene cenar primero. por favor, el micrófono. Si quieren. Llamen la atención que estoy en otra línea. Estoy en otra página. Llámenle la atención. Rodeina. Radeína, el micrófono. Ya. Disculpe, que es la computadora que me lo prende solo. Dese cuenta cuando te aprendió, uno puede estar cenando con usted ahí. Bien. Entonces, siempre que le queda un término así como este de la derecha, que es división y multiplicación, eso no se separa, porque la multiplicación y la división tienen el mismo nivel, el tercer nivel en la matemática. Entonces, aquí usted va a decir 8 entre 11 por 10 directo, o 8 por 10 entre 11, o 10 por 8 entre 11, como usted quiera, pero no puede separarlo. ¿Ok? Así es que vamos a ver cómo usted lo quiere hacer. ¿Cuánto da? 7.27. 7.27. 7.27. Y ya, como le queda la suma, y la suma es lo último, pues simple, 7, puse 2. Como la suma es lo último, entonces vamos a sumar 65 más 7.27. Y eso da 72.27. libras. Entonces, vuelvo y repito. Primer paso para buscar la mediana se divide n sobre 2. En este caso, 50 entre 2, 25. Segundo paso, se buscan las frecuencias absolutas que salen acumuladas, que salen sumando la frecuencia absoluta así. El 8 pasa, más 9, 17, más 11, 28, ¿verdad? Luego, usted va a buscar la clase donde está la mediana, que es aquella donde el valor de n sobre 2, 25, se busca en la FI grande. Si no está, entonces se toma el inmediatamente superior, que en este caso es 28, y ahí en esa clase está todos los términos para usted sustituir en la fórmula. Límite inferior,
65, n sobre 2, 25, FI menos 1, el anterior a la FI grande, 17, y 11, que es la frecuencia. Luego sustituye y ahí tiene el valor de la mediana. Vamos a interpretar. Y simple que el 50% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 72.27 libras y el 50% tienen pesos superiores a 72.27 libras. Igual que en datos simples. También le dije la semana pasada que ustedes, si se aprendían las interpretaciones, ya se las saben de por vida. Ya también para la próxima semana, si usted sabe interpretar la mediana, sabrá interpretar las medidas de localización. Vamos entonces a pasar ahora a la moda en esta tabla. Ahí está la fórmula y lo mismo le digo que la mediana. Para usted aprender a calcular esta medida, sabérsela, aprendérsela, lo primero que tiene que hacer es aprenderse las partecitas que la conforman. LI es el límite inferior, ya usted lo sabe. Ahora hay que ver cuál es el límite inferior de todos los que hay ahí. Acuérdense que en la mediana no es cualquiera. En la mediana lo dan los pasos, la clase donde está la mediana. Aquí también. Donde quiera que usted vea la FI minúscula, acuérdese que la mediana es el valor que más se repite y dice el valor de mayor frecuencia absoluta. Entonces usted va a buscar donde hay la mayor, en la clase donde está la mayor frecuencia absoluta, ahí estará el valor de la mediana, de la moda. Entonces, FI está 3 veces, FI arriba, FI y FI. Donde quiera que está FI dice que es la frecuencia absoluta simple mayor. Donde quiera está 3 veces, entonces usted va a tener el mismo valor 3 veces, la frecuencia absoluta simple mayor. El FI menos 1, igual que en la mediana, pero aquí es F minúscula. Aquí en la moda no hay F mayúscula, todas son chiquitas. Es la frecuencia absoluta, simple. Entonces, donde está FI menos 1, está 2 veces, está arriba y en el primer término abajo. Entonces, ahí es la frecuencia absoluta simple anterior a la mayor. Y el último término dice FI más 1. FI más 1 es la frecuencia absoluta simple siguiente. Pero en las 3 es restándola. La primera FI menos FI menos 1. FI menos FI menos 1. FI menos FI más 1. Y abajo entonces hay un signo de más en medio de los 2 paréntesis. Todo es resta dentro, menos ese signo de más que es suma. Entonces le dice a usted que, aquí está el 6 mío, le dice a usted que el único paso para buscar la moda es localizar en la tabla cuál es la frecuencia absoluta simple mayor. Localizar en la tabla cuál es la frecuencia absoluta simple mayor y a partir de ahí, entonces usted va a buscar la moda. Vamos al ejemplo. Observe que aquí en esta tabla no se agrega nada. En las 2 anteriores hemos agregado en la media aritmética 2 columnas y en la mediana 1 columna. Aquí no se agrega nada porque la fórmula de la moda no sale de la FI minúscula. Entonces vamos a ver. La moda está donde está la frecuencia absoluta simple mayor. ¿Cuál es la frecuencia absoluta simple mayor ahí? El 16. Entonces ahí estará todos los datos para buscar la moda.
Y observe que dice que la moda tiene que dar del 75 al 85. Si le da menos de 75 o más de 85, está mal. Lo mismo, el mismo mensaje nos lo dio la mediana ahorita. Mire, la mediana dijo que estaba del 65 al 75. Y la mediana, observe, que da 72.27, que está dentro de esos dos valores. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar la moda, a sustituir en la moda. La moda entonces va a ser igual. MO. Lo copio igual. Igual. Límite inferior de la clase donde está la frecuencia mayor. 75. Viene el signo de más. Siempre fijándose en la fórmula para sustituir en el mismo orden. FI, frecuencia absoluta simple mayor, 16, menos FI menos 1, anterior al 16 en la frecuencia absoluta, 11. Muy bien, muy bien. Cierro el paréntesis y el intervalo es 10. Eso entonces lo vamos a dividir entre abro el paréntesis, frecuencia mayor 16, menos frecuencia anterior 11. El mismo término, obsérvelo. Siempre lo que va arriba está abajo también. Y ahora voy a tener en el paréntesis frecuencia mayor 16 menos, no más. La mayoría de estudiantes calculan mal porque ponen más ahí. Se confunden con el FI más 1. Lo que quiere decir el siguiente, que es un 6. Entonces, mucho cuidadito con eso. Por favor, el micrófono. Ámbar. Ahora ya tenemos llena la fórmula. Vuelvo y repito. 75 es el límite inferior. ¿Cómo se llegó ahí? Ahí se llegó buscando la frecuencia absoluta simple mayor. 16. La moda es en FI chiquita. Es el valor que más se repite. Entonces se toma la clase donde tenga más repeticiones. Es decir, que del 75 al 85, como hay 16, hay más repeticiones que en todas las demás. Entonces, aquí vamos a tener límite inferior 75, FI, mírelo, está la FI mayor, está 3 veces, 16, 16, 16. Arriba, menos el anterior, FI menos 1, 11, abajo también, y en el segundo término, menos el siguiente, que es 6. Sustituyendo ahora ya en el paréntesis, perdón, buscando los valores del paréntesis. Vamos entonces, el 75, acuérdense que lo que está sumando se queda, y acuérdense que debe poner ese signo de más, porque si no, está indicando división, está indicando multiplicación. 11 menos 16 menos 11, 5. 5. Terminé arriba, 10. Y ahora vamos a buscar lo que dice abajo. Ok. Aquí entonces vamos a tener el mismo valor, 5. Porque eso es lo mismo ahí, 5. Pero le vamos a sumar ahora más 16 menos 6. 10. 10. Todavía no puedo hacer la multiplicación porque tengo una suma debajo. Entonces ahora voy a hacer una línea para dejar todos los términos que están solos igual, ¿verdad? El 75 se queda más paréntesis. Aquí viene el 5. ¿Okay? El 5. Aquí viene el 10 que se queda. Pero ahora voy a hacer la suma. 5 más 10, 15. 15. Y mire cómo me quedó
un término ahora. Ahora, cuando usted llega a ese término, que es multiplicación y división al mismo tiempo, ya usted lo que va a hacer es hacerlo para sumar el límite inferior, que en este caso es 75. La moda es igual a 75 más 5 entre 15 por 10, o 10 por 5 entre 15, o 10 por 3.33. 3.33. Libras. 3.33. Y ahora, al sumarlo, ¿cuánto da? 78.33. 78.33 libras. Mire que está en el 75 y es muy bien. Entonces, la interpretación que el peso de estudiantes es 78.33 libras. Ahí está. ¿Cómo se calculan estas medidas? Vamos a pasar al ejemplo. Vamos a pasar al ejemplo. Mire, yo le dije a ustedes que después de las 7, en este caso a las 7:20, no voy a dejar de las 7 era. Sí, son las 7. De las 7:20 no iba a dejar entrar a nadie en la videoconferencia. Él dice que está desde las 7:05 por entrar, pero yo lo he visto. Dejarle el mensaje que salga y vuelve y entre. Salga y trate de entrar. Trate de entrar. Vamos entonces a ver un ejercicio que hay. Hay 3 ejercicios. Vamos a ver uno, igual que la clase anterior. Vamos a dejar 2 para que usted, después que estudie y vea el video, entonces los haga, se examine. Mire, como hoy pregunté, y hay gente que lo hicieron perfectamente. Así es que vamos al primer ejercicio. El segundo viene siendo. El primer ejercicio dice: calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda en la tabla de los estudiantes investigados. En el peso es esto. Calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda en la tabla del peso. Ah, carajo. Del peso de los estudiantes investigados. Aquí está. Mire, lo primero que vamos a buscar es la media aritmética. Observe que en la tabla ahora yo le agregué 3 columnas. ¿Por qué? 2 son de la media aritmética y una es de la mediana. Vamos a buscarlo todo en la misma tabla. Media aritmética y su fórmula. Media aritmética y su fórmula. Dice entonces, para buscar la media aritmética, lo primero que debo buscar son los puntos medios. Vamos a buscar los puntos medios. ¿Cuánto da el primero? 114.5.
114.50. El siguiente. 133.6. 183.50. El otro. 152.5. 150. Siguiente. 171.50. 171. 150. Siguiente. 190.50. 209.50. 209. Y el último. 250. 228.50. El segundo paso es, ya que usted lo tiene los dos, unirlo. XI por FI. Prepararle un chip para que vea mejor. Primer XI por FI. 1026. 1030.50 me da. 1030.50. ¿De dónde le sale a usted ese 1026? Siguiente. 102. ¿Cuánto? 1600. 1602. 612 o 2. 2. 2. 1602. 610. Siguiente. 110. ¿Sí? 514.50. 514.50. 762. 722. Ah, no, 60. 628.5. 628.5. Y el último, 228. 228. Bueno, ¿Qué toca ahora? La suma. Ahora vamos a sumar esos puntos medios multiplicados por la frecuencia. La suma. 5.376. Verifíquelo. 5.376. 5.376. Perfecto. Entonces, eso es la primera parte de la fórmula. 5.376. Eso es la sumatoria de XI por FI, ¿verdad? Dividido entre N. ¿Cuánto es N ahora? 36. 36. Muy bien, 36. Ahorita era 50 y ahora es 36. ¿Cuánto da? 149.33 libras. La interpretación. Que el peso promedio de los estudiantes investigados es de 149.33 libras. Pero eso se oyó muy bien ahí, ¿eh? La muchacha está en esto. Muy bien, ahí está la media aritmética.
Vamos a ver la mediana. Recuerde que lo primero siempre es la fórmula. Colocamos la fórmula de la mediana y de una vez vamos a dar el primer paso. El primer paso es dividir n sobre 2. Eso va a ser igual a 36. Wow. 36 entre 2. 18. 18. A 18. Luego pasamos al segundo paso, que es acumular las frecuencias en la tabla. En otras palabras, buscar a Fi grande. Primer valor, 9. 9. 9. Más 21. 12, 21. 21. 25. 28. 27. Sí, 28. 28. 32. 35. 35. 36. Perfecto. Ahora vamos a pasar a buscar la clase donde está el tercer paso. La clase donde está la mediana, que es aquella donde n sobre 2, que es 18, es igual o inmediatamente superior en Fi grande. Vamos a borrar. ¿Cuál será esa clase? 21. 21. El 21. Entonces, en esta clase aquí estarán todos los datos para sustituir en la fórmula. Vamos a hacerlo. Entonces, la mediana es igual. Límite inferior de la clase donde está la mediana. 124. Miren, qué bueno que cayó ahí. Observen eso. La mediana, le decía ahorita, no es la mitad de la clase. Mire, si fuera en la mitad de la clase, cayera en el 162 a 181. Porque hay estudiantes que se confunden y cogen la clase del medio. No es la mitad de la clase, la mitad de los datos. Y los datos son FI. Todo lo que FI es dato. ¿Ok? Por eso es que se busca en FI. Entonces, abro el paréntesis. N sobre 2 ahora es 18. Le voy a restar el FI menos 1. ¿Cuánto es? 9. 9. 9. Frecuencia absoluta acumulada anterior a donde está la mediana. ¿Y el intervalo ahora cuánto es? 19. 19. Y aquí entonces esto lo vamos a dividir entre FI y FI es ¿cuánto? 12. 12. Dígalo con seguridad, no me lo dijo como insegura. 12. Ya voy simplemente a desarrollar la fórmula sabiendo que el 124 que está sumando, el límite inferior siempre lo voy a dejar hasta lo último. Y voy a buscar lo que está en el paréntesis. 18 menos 9, 9. 9. Cierro el paréntesis. 9, 19. Y hago entonces la división entre 2. Ya tengo un solo término del lado derecho, por lo tanto, lo que me toca es dejar el 124 y resolver el término al mismo tiempo, ¿ok? 9 entre 12 por 19. 14.25. Que sumado al 24. 138.25. .25. Muy bien.
138.25 libras. Que el 50% de los estudiantes investigados tienen pesos inferiores a 138.25 libras y el 50% tienen pesos superiores a 138.25 libras. Ahí está, calculada e interpretada la mediana. Repito, recuerde, primer paso n sobre 2, es solo buscar la mitad de los datos. Luego acumular la frecuencia y en esa frecuencia acumulada usted busca la mitad de los datos. Si está lo toma, si no, el inmediatamente superior. En este caso 18 no está, el inmediatamente superior es el 21. Y ahí entonces usted va a tener la línea, la clase, donde va a sustituir todos los valores para el cálculo de la mediana en la fórmula. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Vamos entonces a ver aquí la moda. Acuérdense que la moda no sale, tenemos la fórmula, ¿verdad? De la moda. Ahí está la fórmula de la moda. La moda no sale de la FI minúscula. ¿Okay? Por eso no hay que agregarle nada al carro. Al cuadro. Mire, lo primero que hay que hacer es buscar la frecuencia absoluta simple mayor. 12. Mire, cayeron en la misma posición, en la misma clase, la moda y la mediana. ¿Y la media aritmética cuánto dio? Cayeron toditas en la misma clase. La media aritmética dio 100. No. La media aritmética cayó en la siguiente. En el ejercicio anterior, la moda cayeron, la mediana y la media aritmética cayeron en la misma clase y la moda cayó en otra. Aquí la media aritmética cae en otra para que usted vea que no caen en el mismo sitio. Usted lo busca donde le caigan. Y en el primer ejercicio en el que fui explicando, no, ahí cayó la moda en otro sitio. Está bien. Vamos entonces a ver la moda. Ya usted sabe, la frecuencia mayor es 12, la anterior es 9, la siguiente es 4 y el límite inferior es 124. El intervalo 19. Vamos a sustituir en la fórmula. La moda es igual a 124 más, paréntesis, frecuencia mayor 12 menos frecuencia anterior 9. ¿Se acuerdan? Sí, maestro. El intervalo es 19. Y ahora aquí vamos a dividirlo entre la frecuencia mayor que es 12 menos 9. Esos dos términos son iguales, ¿es? No se confunda. Y aquí viene el signo de más. Y ahora voy a hacer el siguiente término, frecuencia mayor, el 12 otra vez, menos la frecuencia siguiente,
que es 4, fue que dijimos, ¿verdad? Déjame ver si es verdad. Sí, sí, 9 y 4. 12 menos 9 y 12 menos 4. Mírenlo ahí. Vamos a sustituir todo primero resolviendo lo que está en el paréntesis. La moda es igual a 124 más 12 menos 9, 3. 3. El 19 se queda igualito. Y ahora vamos a buscar los dos términos de abajo. Siempre va a dar lo mismo, más, sumando ahora, 12 menos 4, 8. 8. Todavía no puedo resolver porque tengo una suma debajo que hay que buscarla. El 124 siempre se va a quedar el límite inferior hasta lo último. Abro el paréntesis, el 3 se queda, el 19 también se queda. Y ahora vamos a dividir entre 11. Y ya vamos a resolver ahí 3 entre 11 por 19. En una 5.18. 5.18. Sumado 129.18. 19.18. libras. Que el peso más frecuente de los estudiantes investigados es 129.18 libras. Ya usted ve cómo se calculan estas medidas, cómo se buscan estas medidas. Aquí también está en la plataforma. Hay 2 ejercicios, tal como le dije. Eso fue de la práctica anterior, se hicieron el último, la práctica número 3. Bueno, aquí tenemos la edad de los estudiantes investigados. Están ahí la tabla. Ahí solamente hay que agregar las 3 columnas. Recuerde que primero se pone media aritmética y su fórmula. Mediana, su fórmula. Moda, su fórmula. Cada vez que usted vaya a calcularla. Y trate de primero estudiar todo lo que se dio y luego hacerlo. Aquí está el ejercicio número 3, también para hacer lo mismo. Peces capturados en una presa. Ahí está. En centímetros. Mira, yo no le puse aquí. En centímetros. Yo no le puse nada porque esos ejercicios se hicieron en la práctica número 3, pero yo sé que ustedes no se acuerdan de eso. Entonces, ahí está la edad de los estudiantes. Usted sabe que eso es en años. Bien. Entonces, aquí tenemos ya las medidas de tendencia central en datos agrupados. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Diga. Buenas noches. No es con relación a esto porque estoy clara, sino con relación a la revisión de examen y práctica. Yo vi que no tenía nada revisado. Ok. Cuando termine la clase, para que el video no se haga muy amplio, voy a responder. ¿Ok? Gracias.
Bien. Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos la clase de hoy. Recuerde, para la próxima semana hay que estudiar la mediana, bien estudiada. Hay que estudiar todo, media aritmética, mediana de modo, en datos simples, en datos agrupados, pero cuando usted esté estudiando esas medidas, entonces estudie bien la mediana, para que se aprenda la clase sigue, que son las medidas de localización. Entonces, el que se sabe la mediana, el que sabe interpretar la mediana, entiende de una vez la interpretación de las medidas de localización, y también el cálculo en datos agrupados se hace igual que la mediana, los mismos pasos, todo igual. Así es que voy a dejar de compartir aquí, eso está en la plataforma, y trate de examinarse en esos ejercicios después que usted estudie. Repase bien los otros anteriores, hoy lo vimos, y después entonces esto. Voy a dejar de grabar para entonces responder las preguntas para que el video no se haga muy pesado.